Es tiempo de poner algo entre paréntesis la fascinación que nos ha producido el caso de las joyas de la presidenta de la República y empezar a mirarle en torno. De nuevo, el caso de los Rolex y las joyas de la presidenta Boluarte tiene a estas alturas un destino casi definido. Es un caso por enriquecimiento ilícito, en el que probablemente la Fiscalía declare en algún momento que la cuestión en debate no depende de si la señora fue propietaria o prestamista indeterminada por plazo no definido de las joyas que efectivamente ha usado. Enriquecerse patrimonialmente es poder usar como propio lo que se tiene. No interesa quién se registra como propietario en los papeles de las cosas. Al costado de ese caso por enriquecimiento ilícito hay uno en el que aún nos falta información pública que conocer, el caso que se refiere a los movimientos bancarios de Dina Boluarte no siendo presidente de la República. Ese va adherido al caso de las joyas, sino mientras se desarrollaba la campaña presidencial 2021, la de Perú Libre. Ese es un caso, ya lo hemos discutido en este programa, que no está afectado por las protecciones constitucionales que tiene la presidenta en su favor y que seguirá una línea de la que nos iremos enterando paulatinamente. Pero superada la fascinación y la indignación que ha producido esta historia, conviene notar que el tiempo, no solo en relojes, sigue transcurriendo. Y ese tiempo marca el destino final de dos historias que van juntas y que estamos en riesgo de perder de vista. Se trata de la historia de la fiscal Benavides suspendida y de la historia del caso de su hermana, Emma Benavides, la jueza investigada por un caso de corrupción judicial en asuntos que comprometen el narcotráfico. Ambas historias tendrán un desenlace muy pronto, en junio del 2024. Para ese momento, junio de este año, la suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia a la fiscal Benavides habrá caducado. Para junio del 2024, la reapertura del caso contra su hermana, Emma Benavides, la orden de ampliar las investigaciones, 5 meses, orden de enero de este año, habrá vencido también. Junio del 2024, que es dentro de poco más de 2 meses, se convierte entonces en un hito fundamental de dos historias que, insisto en decirlo, podríamos estar perdiendo de vista y que van de la mano. Es importante notar que el caso de la fiscal Benavides, aún suspendida, no comenzó solo por las declaraciones de Jaime Villanueva. No depende solo de la historia del caso Valquiria. El caso Valquiria y las declaraciones de Jaime Villanueva sin duda detonaron el enorme terremoto institucional que se venía acumulando invisiblemente desde antes. El caso de la fiscal suspendida, Patricia Benavides, comenzó en julio del 2022. Hay que reconocer que no le prestamos atención suficiente más allá de la denuncia que hizo Víctor Cubas Villanueva, uno de los personajes que mejor representa la tradición del Ministerio Público, pero el caso comenzó en julio del 22. Entonces estábamos concentrados con más fuerza en los crímenes de Castillo, en los casos de corrupción que comienzan con la historia de Zarratea y que desembocan en el golpe de Estado intentado en diciembre del 22. Pero en julio de ese año, la fiscal Benavides, de puño propio, firmó una resolución que removía del cargo a un personaje que también se nos está pasando en esta historia, la fiscal Revilla. La fiscal Revilla tenía precisamente bajo su dirección al equipo que investigaba a la fiscal Benavides, ahora suspendida. Entonces la historia no comienza con el operativo Valquiria, comienza, como digo, en julio del 22, cuando la fiscal de la Nación recién designada, Patricia Benavides, decidió remover por decisión propia, con su propio puño y letra, a la señora Revilla de la investigación sobre su hermana. ¿Tenía autorización para hacer eso? No.
No la tenía. Es el caso más claro de conflicto de intereses que podemos imaginarnos. Una persona que asciende a un cargo como el de la Fiscalía de la Nación y de inmediato lo que hace es modificar las condiciones institucionales en las que se desarrolla una investigación que afecta a un pariente, su propia hermana. ¿Qué hizo reemplazante de la fiscal Revilla en ese cargo? Pues pedir casi de inmediato que las investigaciones sean descartadas, solicitar una autorización judicial para sobreseerlas. Las investigaciones sobre la hermana de la fiscal Benavides, Enma Benavides, autorizadas para extenderse hasta junio de este año, solo pudieron reabrirse en enero del 24, en el marco de las consecuencias de la suspensión de Patricia Benavides en el cargo. Esos dos casos que van de la mano tienen una fecha de extinción casi inexorable o por ahora inexorable en junio del 24. Y la seducción que nos ha producido el caso de los Rolex los ha quitado de la escena. No lo estamos viendo. La Junta Nacional de Justicia tiene 2 meses para concluir sus averiguaciones, sus indagaciones sobre los casos contra Patricia Benavides, entre ellos el de la remoción de la fiscal Betsabe Revilla. El Ministerio Público tiene 2 meses. Este caso está en manos de la fiscal suprema Delia Espinosa para concluir las investigaciones que se siguen alrededor del caso de la señora Enma Benavides, la hermana de la fiscal. Y ahora hay que notar que la historia no es gratuita y ni siquiera trata sobre la simple convergencia de 2 hermanas en problemas legales. El caso de Enma Benavides se relaciona con una denuncia por sobornos por libertades provisionales concedidos por la sala que ella integraba. Es una investigación antigua, tiene varios años. Comienza con la denuncia de un exoficial de la policía internado en un penal que relata la forma en que se le aproximaron emisarios que dijeron venían de parte de esa sala para pedir $100,000 a cambio de sus libertades. La Fiscalía construyó ese caso originalmente no dependiendo solo de este denunciante. Ubicó 2 historias vinculadas a 2 personas detenidas en procedimientos muy bien preparados por la policía por casos de narcotráfico y recapturadas en España, en Brasil, por extradición y en Colombia. Una de estas 2 personas fue capturada luego que un fiscal especializado en narcotráfico del Paraguay, el señor Pesci, fuera asesinado durante sus vacaciones en una isla en Colombia. En el momento en que la señora Benavides decidió remover a la jefa del equipo que investigaba a su hermana, ese equipo estaba intentando recoger las declaraciones de estos 2 narcotraficantes detenidos en el exterior que fugaron del Perú luego de recuperar su libertad por orden de la sala que investigaba sus casos, la sala que recibió sus pedidos de libertad, en la que estaba como jueza superior Enma Benavides. ¿Es Enma Benavides culpable o inocente de estos casos? Eso es lo que necesitamos saber en un procedimiento equilibrado que le dé a la Fiscalía, es Alcides Chinchay, quien ha mostrado estar mejor informado de este caso, quien va a las audiencias de este caso, si esto en efecto corresponde a un crimen. Su defensa debe tener oportunidad de hacer lo posible por la absolución, pero ese debate requiere un ambiente equilibrado. Y el factor que no permite que esa discusión se desarrolle en esos términos es, hay que decirlo, la señora Patricia Benavides, que comenzó su gestión en la fiscal de la Nación removiendo a la jefa del equipo de investigación que tenía a su cargo el caso de su hermana. Junio del 2024, 2 historias que corren paralelas y que no deben perderse de vista en este tiempo. La Junta Nacional de Justicia tiene hasta esa fecha, junio de este año, para decidir cuál será el destino final de la suspensión de Patricia Benavides. En el Ministerio Público, los cargos
penales asociados a su comportamiento, la posible, probable organización de una red de contactos para obtener resultados y objetivos vinculados a interferencias en este y otros procesos, está en manos de la fiscal Delia Espinosa, que tendrá que tomar una decisión. Porque hay que decirlo, la historia del caso Benavides muestra una enorme potencia de interferencias que no se agota con la remoción de la fiscal que investigaba a su hermana. La señora Zoraida Ábalos, que fue fiscal de la Nación antes que Patricia Benavides, ha declarado públicamente que antes del ascenso, la señora Patricia Benavides le pidió en persona directamente que le encargara el caso por el que se investiga a su hermana. Zoraida Ábalos ha contado que se negó categóricamente a atender ese pedido. En su relato, lo que le dijo fue: ¿cómo se va a ver que te encargue la investigación que se sigue contra tu hermana? Una vez que la fiscal Benavides tomó el cargo de fiscal de la Nación, aquí sí entra en juego el resultado del caso Valquiria, los WhatsApps, las declaraciones de Villanueva, en lo que pueda confirmarse de acuerdo a la información del contexto. La señora Patricia Benavides parece haberse involucrado en una compleja telaraña de cambio de favores y relaciones con el Parlamento, con un sector del Parlamento, con algunos parlamentarios, para lograr un objetivo: retirar de la Junta de Fiscales Supremos a la fiscal Zoraida Ábalos, que le había negado meses antes la posibilidad de controlar el caso de su hermana. Esas son las historias que están transitando por debajo de este enorme farol deslumbrante que son los casos de los Rolex. Al costado de estas historias hay una más. Las fiscalías están siendo gobernadas hoy mismo por la Junta de Fiscales Supremos, por una Junta de Fiscales Supremos que también se recompuso luego de la suspensión de la fiscal Benavides, a la que fue llamada Delia Espinosa, que aún no se sabe si va a recuperar entre sus miembros a Zoraida Ábalos, cuyo caso depende de un amparo por la anulación de la inhabilitación que le impuso el Congreso. Pues bien, la Junta tiene, si la suspensión no aterriza en un destino claro, 2 meses para terminar de reorganizar al Ministerio Público y estabilizar las consecuencias de desorden que impuso la gestión de la fiscal Patricia Benavides, hoy suspendida. Junio del 2024. Son 2 meses, nada más. Y todas estas son las tareas que quedan por observar. No lo perdamos de vista. La Junta Nacional de Justicia, que no ha terminado de salir de la crisis provocada por el Congreso a partir de los casos, primero de falta grave y luego de infracción a la Constitución, va a ser además reemplazada en enero del 25. No es el nuestro un país que suele mirar hacia el futuro, ni siquiera hacia el futuro inmediato. Somos una comunidad que suele fascinarse por eventos ya ocurridos, nunca prevenir consecuencias. Pero estamos a tiempo. Tenemos 2 meses en los que nuestra misión colectiva debería ser estabilizar a las fiscalías.